Hola y bienvenidos a Verdad Sin Límites. Yo soy Walter Swain y ahora lo que les voy a contar es impactante. Digo eso en forma negativa. Es algo tan triste y de veras me confunde que puede ser así. Pero esto es lo que dice en este artículo en cuanto a una encuesta que se ha hecho recientemente. Mire esto. Dice que en una encuesta hecha por el Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona en los Estados Unidos, dirigido por George Barna, ha encontrado que solo el 37% de los pastores cristianos en los Estados Unidos tiene una cosmovisión bíblica. Esto hace que haya grandes problemas en el cristianismo y en la obra del Evangelio y de hacer discípulos verdaderos de Cristo. ¿Cómo puede ser que solo el 37% de los pastores tiene una cosmovisión bíblica? Bueno, vamos a ver qué dice la verdad de Dios en cuanto a esto y lo vamos a hacer ya. Hola, y vamos a tomar una pequeña pausa justo en este momento antes de proceder en el resto del podcast, el tema de hoy. Así que primero quiero darte las gracias por escuchar y seguir y ver el podcast. El número de nuestros seguidores ha crecido de más de 1,300 creo, o 1,100 y pico de seguidores ahora registrados en YouTube solamente. Y también para seguir ampliando la familia de Verdad Sin Límites, para que más personas conozcan la verdad de Dios. Entonces, puedes hacer clic en like, indicando todas las notificaciones para que sepas cuando salga en el momento o en la semana el podcast. También puedes suscribirte y también comparte el podcast con todos los demás. Muy bien, vamos adelante ya. Muy bien. Así que según este artículo sobre este estudio anual, fue publicado recientemente, ha hecho saltar las alarmas más importantes y esto es lo que dice. Por esto sale la alarma, ¿ok? Los datos revelan que el nivel de apostasía que experimenta actualmente la nación protestante más grande del mundo, con lo que los investigadores han señalado como una necesidad urgente de despertar espiritual en los púlpitos. Entre los pastores líderes principales, solo el 41% tiene una cosmovisión bíblica, el porcentaje más alto dentro de los subgrupos de pastores. Menos de un tercio de los pastores asociados, 28%, los pastores docentes, 13%, los pastores de niños jóvenes, 12%, tienen una cosmovisión bíblica según los datos. Dicen, esta es otra fuerte evidencia de que la cultura está influyendo en la iglesia estadounidense más de lo que las iglesias cristianas están influyendo en la cultura, dijo George Barna, director de investigación del Centro de Investigación Cultural de la Universidad. Se recolectaron datos de 54 preguntas divididas en 8 categorías relacionadas con una cosmovisión bíblica. Entre las categorías, solo una respondió a una cosmovisión bíblica en cuanto a propósito y llamado de la vida, 57%. Una minoría de pastores tiene una cosmovisión bíblica en las otras 7 categorías. Familia, el valor de la vida, 47%. Dios, creación e historia, 44%. Prácticas personales de fe, 43%. Pecado, salvación y relación con Dios, 43%. Carácter humano y naturaleza humana, 40%. Estilo de vida, comportamiento personal y relaciones, 40%. Y creencias y comportamientos relacionados con la Biblia, la verdad y la moralidad.
Y ahora los datos relacionados con los pastores que trabajan con el ministerio de niños fueron calificados por Barna como desalentadores. Y él tiene razón. Eso es comentario mío. También señaló que 7 de cada 8 pastores de ministerios de niños carecen de una cosmovisión bíblica, lo que ayuda a explicar por qué tan pocos jóvenes están desarrollando formas de vida bíblicas. No lo puedo creer. Y ahora, antes de entrar en los detalles, vamos a entender lo que queremos decir con cosmovisión y cosmovisión bíblica. Y ahora una cosmovisión, sin pretender ser gracioso, es literalmente tu visión del mundo. ¿Okay? En otras palabras, es lo que crees, por qué y cómo suceden las cosas en el mundo de la manera en que lo hacen y también qué hacer al respecto. Y ahora como seguidores de Jesús, vemos el mundo a través de los ojos y los valores muy distintos de Dios, tal y como se presentan en su palabra, especialmente demostrados en la vida de Jesús, el Hijo de Dios mismo. El mundo pecador, la gente sin Cristo por dentro, ve el mundo y lo que hay que hacer al respecto de una manera dramáticamente opuesta a la de Dios. Y ahora el problema que revela este estudio es que los que pastorean las iglesias locales y apacientan el rebaño, por así decirlo, no están pensando ni guiando a otros a pensar en la cosmovisión que Dios le da al creyente. Y ahora, esto es más que alarmante y debe ser respondido radicalmente por los hacedores de discípulos verdaderos de Jesús, que permanecen fieles a la cosmovisión bíblica de cosas como la familia, el sexo, el valor de la vida, el pecado, la salvación, el estilo de vida, el comportamiento y mucho, mucho más. Y ahora, permítanme recordarles las estadísticas una vez más. No solo el 41% de los pastores tienen una cosmovisión bíblica del mundo, sino que aún menos el 13% de los pastores de enseñanza y el 12% de los pastores de niños y jóvenes tienen una visión bíblica del mundo. ¿Cuál es el problema aquí? El gran problema es que en cada categoría de líder de la iglesia debe haber un 100% de informes de que tienen una cosmovisión bíblica. Esto revela un fracaso total de los seminarios, las iglesias, escuelas cristianas, escuelas dominicales y las organizaciones paraeclesiásticas a la hora de hacer discípulos sólidos de Jesucristo. Una de las principales razones de esto es lo que los sociólogos Christian Smith y Melinda Lundquist Denton revelaron en el 2005 en su libro Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers. Y ahora su investigación fue nacional y demostró que desde hace años a muchos de los millennials, los nacidos entre 1980 hasta 2000, se les enseñaba lo que se llama el deísmo moralista terapéutico en las iglesias en las que crecieron. En lugar de la visión o cosmovisión bíblica, centrada en Cristo en la Biblia, la gran mayoría de estos millennials, que ahora son estos líderes pastorales, adultos, fueron enseñados con estos principios básicos no bíblicos, pero presentados como bíblicos. Número 1, existe un Dios que creó y ordena el mundo y vela por la vida humana en la tierra. Número 2, Dios quiere que las personas sean buenas, agradables y justas, según la Biblia y la mayoría de las religiones del mundo. Número 3,
El objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo. Número 4. Dios no necesita estar particularmente involucrado en la propia vida de uno, excepto cuando se necesita a Dios para resolver un problema. Y número 5. Las personas buenas van al cielo cuando mueren. Muy bien, entonces eso es el deísmo moral terapéutico. Es la mentalidad de la mayoría de los que dirigen las iglesias, evidentemente ahora, y que dirigen los ministerios e influyen en la próxima generación. No es de extrañar entonces que la iglesia disminuye el número de creyentes recién salvados y bautizados. Y no es de extrañar que haya menos personas que entren en el ministerio. Y no es de extrañar entonces que menos personas se preocupen por ir a la iglesia o por alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. El mundo enseña todo esto a través de otras religiones y así Jesús y el Evangelio no son necesarios porque no hay distinción. El moralismo secular, la confusión en temas de sexualidad y género, la teología woke y el destruccionismo, que es la parte que desgarra la creencia bíblica, es lo que se está enseñando. Todo ello sonando a Cristo y envuelto en versículos bíblicos seleccionados. Añadiendo a esto, hay otro problema que el de la iglesia. Y esto se encuentra en el hogar. Según este artículo dice, según estudio, padres en Estados Unidos limitan la fe de sus hijos pequeños al no creer en Jesús para la salvación. Una de las cosas más importantes que aprendimos sobre los padres con preadolescentes es que no creen que la Biblia sea confiable o verdadera o relevante para sus vidas, dijo el doctor Barna. No tienen la misma visión de Dios que se nos da en la Biblia. 5 de cada 6 de ellos no son cristianos nacidos de nuevo, lo que significa que creen cuando mueren y van al cielo, pero solo porque confesaron sus pecados y aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Las cifras también muestran que solo el 1% de este grupo de padres en las iglesias católicas, protestantes de línea principal y protestantes negras tienen una cosmovisión bíblica, en comparación con solo el 9% en las iglesias evangélicas, carismáticas y no confesionales. Y ahora el doctor Barna dice que esta tendencia ha ido disminuyendo desde hace unos 25 años y está bajando a un solo dígito con cada generación adulta que sucede. A medida que los padres de la generación del milenio se convierten en la mayoría, Barna se preocupa de que esas cifras puedan empeorar, ya que se les considera menos propensas a tener y compartir una cosmovisión cristiana. Entonces, ¿qué hacemos al respecto de lo que está pasando en la iglesia evangélica y en el hogar supuestamente cristiano? Número 1, tenemos que volver y permanecer fiel en la simple y sana enseñanza de las Escrituras, interpretando lo que Dios dice claramente y no lo que yo siento que Él debería decir. No según el pensamiento de la posverdad, sino el pensamiento renovado por el Espíritu de Dios. También necesitamos vivir vidas que sean reales, humildes y que viven de acuerdo con la visión del mundo que Dios nos da. Tenemos que vivir vidas piadosas, defendiendo la santidad de Dios. Necesitamos compartir activamente con los demás el mensaje del Evangelio de Cristo, tal y como nos lo ha dado Dios, que es solo la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo
Y para ser salvo hay que creer en Él por fe solamente. Tenemos que volver a glorificar a Dios y no a los sentimientos de los hombres o su política. Puede haber desacuerdo, por supuesto, en cuestiones muy menores, pero en las áreas de la teología, la Biblia, Jesús, la iglesia, la sexualidad y el género, las relaciones y el matrimonio, el aborto y el estilo de vida y la moral, hay una cosmovisión bíblica que tenemos que mantener y conservar y que todos los creyentes deben tener porque es del mismo Dios y de la misma comprensión de la palabra de Dios que Él nos da a todos nosotros como creyentes. Y ahora, ¿cuáles son algunos de los principios más básicos de una cosmovisión bíblica? Número 1, que hay un solo camino para recibir perdón de pecados y la vida eterna. Y eso es solo a través de Jesucristo y creyendo solo en Él por la fe. También que hay verdades absolutas, inmutables, es decir, incambiables, morales y objetivas que Dios nos da para obedecer y vivir. También que la verdad de Dios es Jesús mismo y su palabra escrito, que es sin error e inspirada solo por Él. Y que el propósito de la vida es glorificar a Dios y no que yo me glorifique a mí mismo. Y ahora esa vida es dada por Dios y todos somos hechos igualmente a su imagen y nuestro valor se deriva de eso. También que Dios creó al mundo y la humanidad y todo lo que hay en 6 días literales y no por procesos evolutivos. También que la humanidad pecó contra Dios y está separado de Dios por la eternidad a menos que crea en Cristo por la fe. Y ahora hay mucho más que esto en una cosmovisión bíblica, pero estas son la mayoría de las verdades más fundamentales de una cosmovisión cristiana y bíblica. Dios también nos da advertencias como creyentes cuando se trata de cambiar y también instrucciones en con que debemos proteger la cosmovisión y la verdad de Dios. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. También hemos citado este versículo varias veces, en verdad, sin límites, en Gálatas 1, diciendo Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciamos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Eso quiere decir maldito. En el libro de Romanos, el capítulo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el libro de Judas, el versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En 2 Timoteo capítulo 2 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de vida. Y otra vez en 2 Timoteo, el capítulo 3, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Bueno, hermanos y hermanas, seamos fieles a la palabra de Dios y a la cosmovisión de Dios. El presente y el futuro de los creyentes, de la iglesia, del evangelio, especialmente entre nuestros jóvenes, dependen de esta fidelidad a Dios de parte de nosotros. Todo lo que no sea representar fielmente la palabra de Dios es inaceptable y debemos asegurarnos de decir la verdad en amor y con amor siempre. Y esto requerirá algunas veces corregir a aquellos que se alejan de esto, mientras profesan a Jesús al mismo tiempo. Esto requerirá una firmeza para rechazar cualquier intento de cambio a las verdades fundamentales inmutables de Dios. Seamos parte del 100% de ellos que honran y glorifican a Dios y su verdad con nuestras mentes, palabras y vidas. Wow. Bueno, gracias de nuevo por seguir Verdad Sin Límites. Te animo a que compartas este podcast con otras personas, y para recibir más novedades del podcast, haz clic en like y en todas las notificaciones y también comenta. Bueno, si no has entregado tu vida a Cristo, solo tienes que pedir a Dios que te perdone de tu pecado creyendo en Jesús, que Él murió y resucitó por ti. Y Él te concederá perdón de pecado y vida eterna, cambiándote desde adentro para afuera por completo, una nueva creación en Él. Bueno, muy bien. Recuerda también seguir a Jesús. Cuando sigues a Jesús, siempre sigues la verdad.